¿Te vas a ir así, sin decir nada?, espetó Julian con la voz crispada, mientras Susana, aún con el rostro empapado por las lágrimas que no quiso mostrarle, cerraba con firmeza la cremallera de su maleta. La habitación olía a rosas marchitas, las mismas que él le había traído 3 días antes del funeral de su madre. Ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio que les había caído encima desde que Lily dejó su blusa de encaje olvidada en el respaldo del sofá. Susana no gritó. No pidió explicaciones, solo se enderezó, tomó su chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Julian la alcanzó, bloqueando su salida. «¿Entonces esto es todo? ¿Así termina?» Ella lo miró, y por un instante sus ojos parecieron pedirle que no la obligara a suplicar por el respeto que ya le había negado. Pero no dijo nada. Solo empujó su brazo con delicadeza lo suficiente para apartarlo y cruzó el umbral. Ese fue el momento exacto en que Julian comprendió que algo irrecuperable se había quebrado. Susana ya no era la misma, y él, aunque no lo sabía todavía, estaba a punto de perder mucho más que una novia herida. En su apartamento vacío, el eco de sus pasos era la única compañía. El vestido de novia, cuidadosamente guardado en una funda blanca dentro del armario, la observaba como un recuerdo cruel de lo que jamás sería. Lo descolgó con manos temblorosas, lo extendió sobre la cama y con una calma feroz tomó unas tijeras de costura. Cada corte era una liberación. Las mangas que alguna vez soñó lucir, la cintura ajustada que imaginó girando en un vals. Pedazo a pedazo, lo convirtió en jirones, y cuando terminó, respiró hondo por primera vez en días. No lloró, no gritó, solo abrió las ventanas y dejó que el viento se llevara los restos del engaño. Al día siguiente, sin decirle a nadie, se presentó en la cafetería donde Andrés Bastidas solía corregir trabajos los viernes por la tarde. Él la vio entrar con una expresión sombría, distinta, pero no preguntó nada. Le bastó con ver sus ojos para entender que algo había cambiado. Susana le tendió una carpeta con varios bosquejos antiguos y una nota escrita a mano. «Acepto tu propuesta. Estoy lista para empezar de nuevo». Andrés asintió sin palabras, deslizando suavemente su café hacia ella. Era un gesto mínimo, pero en ese momento fue lo más cercano a un abrazo. Afuera, el sol se filtraba entre las ramas del manzano en flor frente al ventanal, como una promesa muda de que algo nuevo podría crecer. La noticia corrió más rápido de lo que Susana imaginaba. No habían pasado 3 días desde su encuentro con Andrés cuando su tía Maribel la llamó, escandalizada, acusándola de abandonar a la familia justo después de la muerte de su madre. «¿Y esa vergüenza que estás haciendo con ese hombre?», le gritó por teléfono. Susana no respondió. Había pasado toda su vida buscando aprobación entre paredes frías y juicios velados. Ya no más. Esa misma noche bloqueó a todos los contactos que no le traían paz. Por primera vez, el silencio no era castigo, sino refugio. Mientras tanto, Julian despertaba en la cama de Lily, incapaz de ignorar el vacío que Susana había dejado. Lily hablaba de planes, de viajes, de posibles mudanzas, pero él solo oía el eco de una voz que ya no estaba. La risa de Lily no era suave ni cálida. Era estridente, exigente, una carcajada que lo arañaba por dentro. Una mañana, mientras desayunaban, ella deslizó una caja con alianzas sobre la mesa. «Quiero que lo hagamos oficial», dijo con una sonrisa forzada. Julian se atragantó con el café. Esa no era la propuesta que él había soñado hacer, y menos aún con esa mujer que no sabía quedarse callada. Susana no esperaba que la transición fuera fácil. En el nuevo estudio de arquitectura donde Andrés la había recomendado, las miradas iniciales fueron de duda. «¿No eras solo la novia de Julian Herrera?», murmuró una colega al pasar, pero Susana, con el cabello recogido y las mangas remangadas, respondió con trabajo impecable:
Día tras día, sus ideas comenzaban a destacarse. Sus planos hablaban con una claridad que sus palabras aún no encontraban. Andrés, siempre atento, se convirtió en un ancla silenciosa. Nunca invadía, pero siempre estaba. Una tarde, mientras revisaban los detalles de un proyecto comunitario, Andrés la detuvo. «Te ves distinta», dijo sin rodeos, «como si ya no estuvieras cargando con todos los muertos de tu historia». Susana lo miró sorprendida. Nadie más se atrevía a nombrar su dolor, mucho menos con esa ternura. Ella no respondió, pero esa noche, al llegar a casa, se encontró mirando su reflejo en el espejo durante largos minutos. Había algo nuevo en su postura, una firmeza que no recordaba haber tenido nunca. Por dentro, algo germinaba. No era felicidad aún, pero sí una forma incipiente de dignidad. Julian, por su parte, comenzaba a sentir que su entorno se desmoronaba sin saber cómo sostenerlo. Lily había logrado instalarse cómodamente en la casa que antes compartía con Susana, y había redecorado todo con un gusto vulgar que le repugnaba. Las cortinas de lino habían sido reemplazadas por terciopelo rojo. Las fotos de momentos auténticos, tiradas en una caja en el fondo del closet. Cuando Julian preguntó por ellas, Lily rió y dijo, «Tienes que dejar de vivir en el pasado». Pero él sabía que ya lo estaba haciendo, aunque no del modo que ella imaginaba. Una tarde, al revisar su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro un dibujo a lápiz de un manzano en flor, el mismo que crecía en la calle frente al antiguo departamento de Susana. Lo reconoció al instante. No había firma, pero no era necesario. Era de Susana. No como gesto de nostalgia, sino como señal. Un mensaje sin palabras. Estoy floreciendo lejos de ti. El trazo firme, seguro, lo desarmó. Durante largos minutos se quedó mirando ese papel como si pudiera extraer de él un perdón que no merecía. Por primera vez sintió un miedo verdadero, el de ser olvidado. En una cena informal con el equipo del estudio, Susana se sintió por primera vez en años parte de algo que no exigía que se anulara. Rieron, compartieron historias, brindaron por un contrato recién cerrado. Andrés, sentado frente a ella, le ofreció una copa de vino y una sonrisa sincera. «Te mereces esto», murmuró, apenas audible entre las voces. Susana bajó la mirada, no por timidez, mas por temor de creer que tal vez sí lo merecía. Esa noche, caminando a casa con el abrigo apretado contra el pecho, entendió que había comenzado a construir una nueva narrativa, donde su valor no dependía del amor que diera, sino del respeto que recibía. Pero las sombras del pasado no tardaron en arrastrarse de nuevo. Su prima Erika la abordó a la salida del estudio, con una carpeta bajo el brazo y una expresión helada. «Lily está diciendo que tú robaste dinero del cuidado de tu madre para gastarlo en Andrés», soltó sin rodeos. Susana se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa. El veneno de su familia no tenía límites. «No pienso justificarme», dijo firme. «Y si siguen calumniando, responderé legalmente». Erika se fue sin mirar atrás, pero dejó algo quebrado en el aire. Esa noche, Susana no durmió. No por miedo, sino por la tristeza antigua de descubrir que en su familia decir la verdad nunca había sido suficiente. Julian no tardó en enterarse del escándalo. Lily, entre risas y sorbos de vino, se lo contó como si fuera una anécdota inofensiva. «¿Puedes creerlo? Ahora resulta que ella es la mártir y nosotros los villanos. ¡Ridículo!». Pero a Julian no le hizo gracia. Había algo en esa acusación, por más falsa que fuera, que le caló hondo. Conocía a Susana. Sabía de cada recibo pagado, de cada turno que ella hizo en el hospital con tal de cubrir los medicamentos de su madre. La idea de que alguien pudiera poner en duda su entrega lo revolvía por dentro. Esa noche, mientras Lily se maquillaba frente al espejo del baño, él la observó en silencio. Por primera vez,
La vio con los ojos que había reservado para Susana, sin el velo del deseo, sin la fiebre de lo prohibido, y lo que vio no le gustó. A la mañana siguiente, Julian apareció sin aviso en el estudio. Vestía como quien quiere parecer casual, pero había algo en su mirada que lo delataba. Urgencia, confusión, quizá culpa. Andrés fue quien lo recibió en la puerta. «Ella no quiere verte», le dijo sin levantar la voz. Julian insistió. Andrés cruzó los brazos. «No es no». El silencio que se instaló fue espeso. Cuando Susana salió de una sala, lo vio desde el pasillo. Por un instante, el mundo pareció encogerse. Pero luego giró, sin cambiar el paso, y se perdió tras una puerta de vidrio. Julian sintió el golpe seco de la indiferencia auténtica. Fue ahí donde entendió. Ya no tenía poder sobre ella. La noticia del incidente se esparció entre los colegas. Algunos miraron a Susana con curiosidad renovada, otros con respeto. Ella, sin embargo, no hizo comentarios. En casa, descolgó el único cuadro que aún conservaba de su madre, una fotografía en blanco y negro donde ambas aparecían sentadas bajo un manzano, riendo con los ojos entrecerrados por el sol. Lo apoyó en el suelo, junto a la entrada. No porque ya no doliera, mas porque entendía que esa imagen, aunque hermosa, no podía definir su presente. Esa noche, escribió en su diario: «No necesito volver a ser la que era. Quiero saber quién puedo ser ahora». En los días siguientes, Andrés mantuvo una distancia prudente pero presente. Le traía café sin pedir, le dejaba libros en su escritorio, le enviaba frases breves por mensaje: «Respira. Avanza. Estoy aquí». No hubo flores, ni cenas a la luz de velas. No hacía falta. Una tarde, al salir del trabajo, Susana lo encontró esperándola en la vereda con un paraguas. Llovía. Caminaron en silencio, compartiendo el abrigo del nylon y la tibieza de una compañía que no exigía explicaciones. En ese gesto simple, Susana comprendió que el amor, el verdadero, no siempre entra haciendo ruido. A veces, simplemente se queda, pero la calma no duraría mucho. Una invitación llegó por correo. El cumpleaños de Julian, en la antigua casa de la familia Morales, con cena formal incluida. Había sido enviada por Lily, con una nota manuscrita al reverso: «No seas rencorosa. Todos merecen una segunda oportunidad. Será bonito verte». Susana sostuvo la tarjeta entre los dedos, sintiendo cómo el papel le quemaba la piel. No se trataba de una invitación, era una provocación cuidadosamente envuelta en cortesía. Sabía que asistir significaría prestarse al juego de apariencias, a la mirada silenciosa de quienes nunca la defendieron, a los brindis vacíos. Así que tomó una decisión. No iría, pero no se conformó con el silencio. Abrió su laptop, escribió un correo conciso, sin adornos, sin rencor. «No asistiré. Mi vida ha tomado otro rumbo, uno que no incluye fingir. Les deseo lo que sean capaces de construir con honestidad». Lo envió sin revisar 2 veces. Luego bloqueó los números de Lily, de Julian, de su tía Maribel, de Erika. Cerró cada ventana que daba al pasado. Aquella noche, en vez de prepararse para una fiesta, se sentó con Andrés en un restaurante discreto. Entre platos sencillos y conversaciones suaves, brindó no por lo que había perdido, sino por lo que finalmente estaba eligiendo. Julián recibió el correo cuando ya estaba en medio de los preparativos. Lo leyó 3 veces, esperando hallar alguna grieta, algún doble sentido, alguna frase que le diera esperanza. Pero era definitivo, y esa certeza lo dejó sin aire. En medio del salón decorado con luces cálidas y flores artificiales, las favoritas de Lily, no las de él, caminó entre mesas mientras los invitados comenzaban a llegar. Cada sonrisa que recibía parecía más hueca. Lily, radiante en su vestido escarlata, se acercó con una copa. «¿Todo bien?», preguntó. Julian la miró como si acabara de verla por primera vez. «No», respondió. «Falta alguien importante». Mientras tanto,
Susana y Andrés caminaban por un vivero nocturno que abría solo nas noites de lúa cheia. Rodeados por el aroma dulce de lavandas y madreselvas, Susana se detuvo frente a una sección de manzanos jóvenes. Pasó la mano por las hojas con cuidado, como quien toca una parte perdida de sí misma. Andrés la observaba, en silencio. Este árbol lo plantaron en honor a una mujer que superó una pérdida y volvió a empezar, dijo un empleado al pasar, sin saber a quién se dirigía. Susana sonrió, apenas. Yo también estoy plantando algo nuevo, susurró, más para sí que para él, y en ese momento supo que no necesitaba ningún altar ajeno para sentirse completa. El suyo estaba echando raíces. Lily, inquieta por la melancolía de Julian durante su fiesta, se permitió una dosis más de crueldad. Frente a un pequeño grupo de familiares, alzó su copa y, sin previo aviso, soltó: «Brindemos por los que no saben soltar», y se aferran a relaciones muertas como si fueran reliquias. Las risas fueron incómodas, algunas falsas, otras genuinamente venenosas. Julian no reaccionó. Solo la miró con una mezcla de incredulidad y decepción. En ese instante, comprendió que Lily no era una etapa transitoria. Era un error monumental que ahora llevaba su nombre, su cama y sus días. Esa noche, después de que los últimos convidados se retiraron, Julian entró al estudio donde Susana guardaba sus libros y bocetos. Nada quedaba allí, salvo una caja olvidada detrás de un estante. Dentro, encontró un bloc de notas con frases escritas en lápiz, ideas de proyectos, citas de arquitectura y entre ellas una frase subrayada: «Todo lo que florece lo hace lejos del ruido». La leyó una y otra vez, hasta que el papel comenzó a enrugarse en sus dedos por la humedad de sus propias lágrimas. Por primera vez, lloró por ella. No por la pérdida del control, ni por la nostalgia. Lloró porque entendía finalmente que Susana había escapado de algo mucho peor que su abandono. Había escapado de la versión rota de sí misma que él nunca se detuvo a ver. En los días siguientes, Susana recibió una propuesta inesperada: presentar uno de sus proyectos en un foro de jóvenes arquitectos. Era una oportunidad modesta, pero significativa. Andrés le entregó la invitación impresa con una sonrisa discreta. «No tienes que probarle nada a nadie», dijo, «solo a ti misma». Ella dudó, no por miedo escénico, mas por la voz interior que aún resonaba con ecos de desprecio. «Tú solo sirves para cuidar a otros». Esa noche repasó su presentación en voz baja frente al espejo. Se equivocó, se corrigió, se permitió tartamudear, pero cuando llegó el día, su voz no tembló. En el foro, Susana expuso con seguridad, sus palabras firmes como los cimientos de los planos que mostraba. Al terminar, hubo aplausos sinceros, no estruendosos, pero suficientes para rasgar el velo de inseguridad que aún cargaba. Una joven se le acercó después, con los ojos brillantes. «¿Cómo hiciste para seguir después de tanto dolor?». Susana la miró con ternura, pero también con convicción. «No seguí. Empecé de nuevo». Aquella respuesta, sencilla pero visceral, se le quedó grabada a ambas. Cuando regresó a casa esa noche, Susana se quitó los zapatos, se soltó el cabello y miró su reflejo sin juicio. Por fin se reconocía, y más que eso, se gustaba. Julian, en su intento por reparar lo irreparable, comenzó a aparecer en lugares donde sabía que Susana podría estar. Una mañana lo vio en la fila del mismo café donde solía estudiar. Otra tarde en la exposición de diseño urbano donde ella participaba como espectadora. Nunca se acercaba directamente, pero su presencia era un peso denso, una sombra mal disimulada. Andrés lo notó primero. Él no entiende que ya no tienes que huir. Él es quien debería irse. Susana asintió. Pero había algo en esa insistencia pasiva que le inquietaba. No por temor, sino por el asco de saberse aún observada como si fuera un territorio que alguien quisiera reconquistar. La confrontación final no tardó en llegar. En una librería,
Mientras hojeaba un libro sobre jardines japoneses, Julian apareció frente a ella, bloqueando el pasillo. «Solo quiero hablar», dijo. Susana lo miró fijamente. «Yo no». El tono seco lo desarmó. «Te extraño», insistió. Ella cerró el libro con calma, lo dejó en su sitio y respondió sin pestañear. «No soy un hueco que tienes que llenar. Fuiste tú quien lo cavó». Julian intentó replicar, pero no encontró palabras. Susana lo dejó ahí, entre estanterías y promesas rotas, sin volverse. No con odio, sino con una paz que solo se alcanza cuando ya no se espera disculpas. Los rumores sobre la ruptura definitiva comenzaron a circular entre los conocidos de ambos. Algunos intentaron justificar a Julián diciendo que se trataba de un error de juventud, una confusión pasajera. Pero Susana no permitió que reescribieran su historia. «No fue un error, fue una decisión. Y yo tomé la mía», dijo una vez, con serenidad, cuando un colega bien intencionado trató de suavizar los hechos. Cada palabra dicha con firmeza era un ladrillo más en el muro que separaba su presente del pasado. Ya no había espacio para matices que disfrazaran la traición. En casa, Susana plantó un pequeño manzano en una maceta grande en el balcón. Lo había comprado días atrás, sin pensarlo demasiado. Al meter los dedos en la tierra húmeda, sintió una especie de ritual silencioso. No necesitaba simbologías grandiosas. Era un gesto íntimo, para ella sola. Cada vez que lo regaba, le hablaba en voz baja, como si le contara secretos que ya no dolían. «Estamos creciendo al mismo tiempo», murmuró una tarde. A su lado, Andrés apoyó una taza de té caliente. No dijo nada, pero la rodeó con el brazo, y en ese silencio compartido, Susana entendió que no era un nuevo capítulo. Era otro libro. Y por fin, ella lo estaba escribiendo. El día de la boda con Andrés fue sencillo, íntimo, sin ostentación. Eligieron un jardín rodeado de árboles frutales, lejos de la ciudad, con apenas una docena de personas cercanas. Susana no usó velo, llevaba un vestido claro, sin encajes, sin promesas heredadas. Caminó entre los invitados con una expresión serena, más parecida a la de alguien que ha sobrevivido a un incendio que a la de una novia tradicional. Andrés la esperaba al final del sendero de piedra, con los ojos húmedos y una sonrisa tranquila. Cuando se tomaron de las manos, no hubo discursos largos, solo una frase susurrada entre ellos. «Gracias por quedarte cuando yo misma quise irme». En algún lugar de la ciudad, Julian miraba por la ventana de su apartamento. Tenía frente a sí una copa de vino a medio terminar y la última foto que conservaba de Susana. Una imagen tomada sin que ella lo notara, mientras regaba un pequeño manzano. En sus ojos no había rastro de él, y esa era la parte que más dolía. En su rostro, una paz que jamás había podido darle. Por primera vez no sintió rabia ni remordimiento. Sintió pérdida, pura, silenciosa, sin consuelo, porque entendía, con una claridad brutal, que a veces no basta con lamentar, que hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con distancia, y que Susana había aprendido a florecer justo donde él pensó que se marchitaría. En los meses siguientes, Susana y Andrés se dedicaron a construir una vida sin apuros ni máscaras. Compartían el desayuno en silencio, los domingos en librerías de segunda mano y los lunes de lluvia con playlists suaves y trabajo compartido en casa. No había promesas de «para siempre» dichas a gritos, ni gestos teatrales. Solo presencia, constancia y respeto. Andrés jamás trató de arreglarla, porque entendía que Susana no estaba rota. Solo había estado contenida por demasiado tiempo, y ahora, con cada día que pasaba, sus alas volvían a desplegarse sin temor. En el estudio, Susana propuso un proyecto arriesgado, la restauración de un orfanato abandonado, transformándolo en un centro cultural gratuito para niños de barrios vulnerables. Al principio hubo dudas. «Es muy ambicioso», dijeron algunos. Pero su presentación fue tan clara, su visión tan comprometida,
que terminó recibiendo el respaldo necesario. El día que firmó el contrato, no lo celebró con champán ni selfies. Lo hizo sentándose bajo el manzano de su balcón, con las piernas cruzadas y una libreta abierta sobre las rodillas. Allí escribió: «Este es el tipo de amor que quiero dejar sembrado». Luego cerró los ojos y dejó que el sol le acariciara el rostro, porque entendía que el verdadero triunfo no era brillar, era enraizar. Un año después, durante la inauguración del Centro Cultural, Susana caminó entre las salas llenas de color, risas y olor a pintura fresca. Los niños corrían entre murales, las madres compartían café en la terraza y algunos adolescentes hojeaban libros en la biblioteca recién montada. Un periodista local se le acercó para una breve entrevista. «¿Qué la motivó a hacer esto?», preguntó. Susana pensó por un momento. «Porque durante mucho tiempo sentí que no tenía un lugar propio. Y descubrí que a veces el modo más honesto de sanar es crear espacios donde otros tampoco tengan que sentirse invisibles». En una esquina del patio, un manzano joven, donado por el vivero nocturno, comenzaba a dar sus primeras flores. Susana se detuvo frente a él, recordando la versión de sí misma que una vez pensó que no volvería a florecer. Andrés se acercó con un grupo de niños que traían pinceles en la mano. «¿Podemos pintar alrededor del árbol?», preguntaron. Susana sonrió. «Claro que sí, pero háganlo con cuidado. Las raíces son fuertes, pero las ramas todavía están creciendo». Mientras los pequeños comenzaban a dibujar flores y soles en la cerca, ella sintió algo que no era júbilo ni alivio, sino una plenitud callada, la certeza de que su dolor no había sido en vano. Julian supo del Centro Cultural por un artículo en redes sociales. La imagen principal mostraba a Susana rodeada de niños, con pintura en las manos y el cabello recogido en un moño suelto. No llevaba maquillaje, pero su rostro irradiaba algo que a él le era desconocido: libertad. Leyó cada palabra del texto como quien repasa un idioma perdido. No había menciones a él, ni a su familia, ni a lo que ocurrió, solo a su obra, a su lucha, a su visión. Eso lo golpeó más que cualquier reproche: el silencio absoluto, la omisión deliberada. Comprendió que ya no era parte de la historia, ni como villano, ni como fantasma. Decidió escribirle una carta, no para pedir perdón, sino para dejar constancia de que había entendido. La redactó con cuidado, sin frases dramáticas, sin súplicas. Le habló de sus errores, de cómo confundió posesión con amor, culpa con presencia. La firmó con su nombre completo, como si eso diera peso a cada línea, pero nunca la envió. La guardó en una caja, junto a la foto del manzano, porque entendía que esa carta no era para Susana, era para él. Para cerrar un ciclo, sin interrumpir el camino de quien, por fin, había aprendido a caminar sin mirar atrás. Con el tiempo, el manzano del balcón creció lo suficiente para que sus ramas asomaran por sobre la baranda, visibles desde la calle. Era común que vecinos se detuvieran a observarlo, curiosos por su floración constante. Una niña de 5 años, hija de los nuevos inquilinos del piso inferior, tocó el timbre una tarde con una pregunta desarmante: «¿Puedo subir a ver el árbol bonito?». Susana la recibió con una sonrisa, le ofreció limonada, y juntas regaron las raíces mientras hablaban de estrellas y cuentos. En la inocencia de aquella niña, Susana encontró un eco de sí misma, una versión limpia, aún intacta por el desgaste del abandono. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde su ventana, Susana sintió que finalmente estaba donde siempre quiso estar, no en un lugar físico, sino en una versión emocional de sí misma en la que podía descansar. Andrés se acercó por detrás, le apoyó la cabeza en el hombro. «¿Pensás en algo?», preguntó. «Sí», respondió ella, «en cómo logré llegar hasta aquí sin romperme del todo». Andrés no respondió, solo le apretó la mano con firmeza,
como quien celebra sin palabras una batalla ganada. Y Susana, con los ojos cerrados, agradeció internamente no por lo que sobrevivió, sino por haberse atrevido a renacer. Meses después, recibió una invitación para dar una charla en una universidad. El tema: resiliencia femenina en entornos adversos. Dudó antes de aceptar, no porque no tuviera qué decir, sino porque aún le costaba nombrar en voz alta todo lo vivido. Finalmente, subió al escenario con un vestido sencillo, una carpeta entre las manos y una calma ganada a pulso. Comenzó hablando de arquitectura, pero pronto viró hacia lo personal. No usó nombres ni fechas exactas, solo verdades. Cuando terminó, la ovación fue silenciosa al principio, como si el público necesitara unos segundos para absorber el peso de lo escuchado. Después llegó el aplauso, y con él algo más: legitimidad. Al final de la charla, una profesora se le acercó con los ojos vidriosos. «Gracias por decir lo que tantas callamos». Susana le tomó las manos, entendiendo que esa frase no era una cortesía, era un legado compartido. A la salida, una joven le entregó una carta doblada. No me atrevía a hablar, pero quería que lo supiera. Susana guardó el papel sin abrirlo, como quien sabe que ciertas verdades necesitan su propio tiempo. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente al manzano y por fin leyó. Tu historia me salvó de quedarme donde me estaba apagando. Lloró en silencio, no por dolor, sino porque entendió que sanar también es ser faro. Un día cualquiera, mientras organizaba papeles en el estudio, encontró una antigua carpeta olvidada entre cajas. Dentro, bosquejos de un proyecto que había comenzado cuando aún vivía con Julian. Eran ideas ingenuas, sin estructura, pero llenas de ilusión. Durante segundos dudó si debía guardarlas o romperlas. Luego, con un gesto casi ceremonial, las colocó en la trituradora. No como acto de negación, sino como liberación. Aquello ya no era parte de su historia actual, y no necesitaba conservar reliquias de una etapa que la había anulado. Esa noche, en un gesto inesperado, Andrés la llevó a un campo de manzanos en floración. No había ceremonia, ni cámaras, ni testigos. Solo ellos y los árboles susurrando con el viento. No te traje aquí para repetir votos, dijo él. Te traje porque quiero que veas cómo florece algo cuando se le da tiempo, espacio y cuidado. Como tú. Susana se quebró en llanto, no por tristeza, sino por la magnitud de sentirse, por fin, vista en su totalidad. Lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Gracias por no rescatarme, murmuró. Gracias por caminar a mi lado mientras yo aprendía a rescatarme sola. El campo, cubierto de pétalos blancos, fue testigo de ese abrazo que no cerraba una herida, sino que celebraba su cicatriz. La vida siguió con su ritmo sereno. Susana comenzó a escribir pequeñas crónicas para un boletín del Centro Cultural. Historias cotidianas, anónimas, sobre mujeres que resistían. Con el tiempo, esas crónicas fueron compartidas por redes, leídas en encuentros de barrio, incluso adaptadas en escuelas. Nunca usaba su nombre completo, solo firmaba como «Bajo las flores de manzano». Quienes sabían, sonreían al leerla. Quienes no, simplemente encontraban consuelo en sus palabras. Ese anonimato elegido era su manera de sanar. No necesitaba protagonismo, solo conexión. Una tarde, mientras revisaba los dibujos de los niños, encontró uno que la hizo detenerse. Era un árbol con ramas extendidas, con una mujer sentada bajo su sombra. Tenía el cabello alborotado y una sonrisa grande. Al reverso, una frase escrita con lápiz torcido. Gracias por cuidarnos sin pedir nada. Susana cerró los ojos, abrazando el papel contra el pecho, porque entendía que, aunque su maternidad no había sido biológica, sí había aprendido a maternar desde la ternura, desde la presencia, desde el deseo de que nadie más creciera sintiéndose invisible. Y en ese gesto simple encontró la forma más pura de trascendencia. Cierta mañana,
Mientras regaba el manzano del balcón, recibió una notificación en el celular. Julián Herrera había vendido la casa donde vivieron juntos. La publicación mostraba fotos vacías, ambientes despojados de cualquier rastro de historia. No sintió nada al verla. Ni nostalgia, ni tristeza, ni rabia. Solo una sensación leve de cierre, como si ese capítulo, por fin, hubiese dejado de susurrar en su nuca. Abrió la ventana, dejó que el viento acariciara su rostro y volvió a concentrarse en las hojas verdes que se expandían bajo su cuidado. Esa noche, en una charla informal con amigas del centro, una le preguntó si había perdonado a Julián. Susana tardó en responder. No sé si se trata de perdón. Creo que se trata de no cargar más con lo que no me pertenece. Las otras asintieron, como quien escucha algo que sabía, pero no había podido poner en palabras. En su interior, Susana comprendía que el verdadero poder no estaba en el olvido, ni en la venganza, sino en seguir adelante con la frente en alto, sin necesidad de ajustar cuentas. Porque algunas victorias no se gritan, se viven en silencio, en paz, y en el reflejo de una mujer que ya no teme ser vista. Un año después de la apertura del centro, organizaron una exposición de arte creada por las niñas y adolescentes del barrio. El tema era raíces. Susana caminaba entre los dibujos y esculturas improvisadas con una mezcla de orgullo y asombro. Una de las niñas, de apenas 10 años, la tomó de la mano y la llevó hasta su obra. Un mural donde una mujer se transformaba en árbol, sus brazos en ramas, su cabello en hojas. «Eres tú», dijo con naturalidad, y Susana, que tantas veces se sintió invisible, contuvo las lágrimas, porque entendió que ya no era solo alguien que había sanado, ahora era semilla en otros corazones. Al cerrar la jornada, con las luces apagándose y los últimos invitados marchándose, Susana se quedó sola frente al mural. Andrés se acercó, le ofreció su abrigo, pero ella negó con la cabeza. Quiso estar allí un poco más. En silencio, sacó de su bolso un pequeño papel doblado, la carta que nunca respondió, escrita por aquella joven que le dijo que su historia la había salvado. La volvió a leer, esta vez con calma. Luego, sin dramatismo, la colocó bajo una piedra junto al manzano del patio. «Que se convierta en raíz también», susurró, porque cada palabra dicha, cada silencio respetado, cada decisión tomada, dolorosa o no, la había traído hasta allí, y eso merecía ser sembrado. Un domingo temprano, Susana despertó con el canto de los pájaros y el aroma del pan tostado que Andrés preparaba en la cocina. Se quedó unos minutos en la cama, mirando el techo, respirando hondo. No había prisas, ni mensajes urgentes, ni culpas arrastradas desde otros nombres. Solo la certeza serena de estar viva, despierta, completa. Caminó descalza hasta el balcón y se detuvo frente al manzano, que ya mostraba pequeños frutos verdes entre sus hojas. Pasó los dedos con suavidad por una de las ramas. No necesitaba que nadie más viera lo que había logrado. Ella lo sabía, y eso bastaba. Esa tarde, al cerrar su diario, escribió una última línea. «No fui la mujer que esperaban. Fui la que me salvó». Cerró el cuaderno con firmeza. Lo colocó en la estantería más alta y bajó a encontrarse con Andrés y un grupo de vecinos en el centro cultural. Había niños esperando, historias nuevas por escribir y raíces que seguirían creciendo bajo sus pies. Mientras caminaba, las flores del manzano del patio caían lentamente con el viento, como un aplauso suave desde el cielo. Y Susana, sin mirar atrás, siguió avanzando, porque el futuro, finalmente, era suyo.